Bernard Levy, un escritor francés, acaba de publicar un libro, El virus que nos enloquece, y plantea precisamente el tema de que el mundo se ha convertido en un hospital y no hay que olvidar también la dimensión de lo que es el contrato social en lo político y en lo económico. Y señala de que hoy en día, frente al compromiso del pacto social, hay un pacto vital que puede ser peligroso porque todo se dirige a la salud y se olvida la economía y la finanza. ¿Cómo es la reacción en este momento frente a la recesión económica, que es una realidad, y los mercados financieros? Interesante su pregunta, embajador, porque la economía y la recesión económica va hacia un lado y los mercados financieros, sobre todo el bursátil, pareciera que no ha ocurrido nada. Es decir, hay una disasociación entre uno y otro que pareciera que uno no obedece lógicamente al otro, pero eso tiene una razón de ser. Ha habido un exceso de liquidez. Tratando de recuperar las economías, se ha destinado un gran cúmulo de liquidez, muchísimos billones de dólares, el recorte de las tasas por parte de la Fed. Jerome Powell, presidente de la Fed, y Donald Trump por fin se pusieron de acuerdo tratando de salvar la economía, pero yo no sé si ha sido correcta la orientación de esos fondos, de esa gran masa de liquidez monetaria, porque ha incentivado mucho a las posiciones de inversión especulativas y por otro lado, claro, se han recuperado los mercados financieros y las inversiones. No estamos hablando de una recuperación económica y del aparato productivo. Sí. Entonces, tenemos dos caminos totalmente diversos. Cuando yo abro el broker en la academia, cuando analizamos los estados financieros, nosotros nos encontramos un panorama totalmente diferente. Hasta dónde ese movimiento, esa tendencia a la alza que demuestran los índices, por ejemplo, el índice de Nasdaq 100, el índice del Dow Jones, que representa las 30 empresas más importantes del sector industrial norteamericano, y el índice del SP500, el SPY, el llamado SP 500, que representa las 500 empresas poderosas. Bueno, tienen un movimiento constante a la alza increíble, pero, embajador, soportado única y exclusivamente por 5 empresas. Hay 5 empresas de los mercados financieros que están dando la cara por las finanzas a nivel internacional y nosotros sabemos cuáles son: Facebook, Apple, Netflix, Amazon y Google. Que por cierto, Netflix dio el reporte de sus ganancias el día de ayer, declaró que tuvo una merma en los suscriptores para el canal de streaming y eso jaló los mercados financieros para el día de hoy viernes. La mayoría en Estados Unidos. La mayoría de los ¿Qué pasa con Unidos. Europa en ese sentido y en China con la tecnología? No, bueno, lo que pasa es que China representa un poder financiero muy grande. Ahorita hay un retroceso porque una de sus grandes empresas, que es Huawei, está siendo fuertemente atacada, sobre todo en bloque, en una alianza entre los Estados Unidos y los líderes europeos. Alemania también, sí, por la implementación del 5G, que pareciera que le pudiese dar una ventaja a los asiáticos en cuanto al conocimiento de información. También tenemos un caso de espionaje ruso, claro, que ha salido recientemente. Ahora hay unas declaraciones que al parecer en Reino Unido también hubo unas injerencias por parte de algunos miembros del gabinete de Putin en cuanto a las últimas elecciones, pero básicamente la economía mundial la está soportando el sector tecnológico. ¿Por qué? Porque es un sector que no puede ser afectado por el virus. América Latina, ¿qué juega en todo esto desde el punto de vista financiero? Desde el punto de vista financiero, en cuanto a los índices y las grandes inversiones, tiene una participación muy ligera, tiene una participación muy pobre, a excepción de Brasil, pero tenemos un acontecimiento que Brasil está siendo fuertemente castigada por el virus. Tanto es así que su presidente Bolsonaro tuvo que salir y reconocer que él está infectado, es normal. Ahora, en el caso de las recesiones graves que hubo con la crisis, por ejemplo, en el 2008, ¿qué se puede aprender para evitar que caigamos en eso en lo financiero? Bueno, son crisis totalmente diferentes. De hecho, las crisis del 2008, que obedeció a una burbuja especulativa de las hipotecas subprime, se estaban vendiendo hipotecas con una calificación alta cuando en realidad tenían un grado de calificación baja. Eso arrastró sobre todo el sector financiero, pero esa fue una de las grandes crisis financieras. La otra fue la del 2001 con el atentado terrorista a las Torres Gemelas. Pero esta crisis no hay manera de comparar este tipo de crisis que estamos viviendo, que ya va a pasar los 5 o 6 meses, con aquellas crisis, porque cuando ocurrió esa crisis del 2008, la crisis financiera que usted trae a cotación,
en 2-3 meses hubo un rescate, un financiamiento y hubo una recuperación del sector bancario estadounidense, pero ahorita no, porque ahorita tenemos una paralización no solo de un sector, sino de toda la economía global. ¿Cómo quedan los modelos ideológicos que se ha escrito mucho, sobre todo en la pandemia, tanto el marxismo clásico tradicional como el liberalismo o capitalismo? ¿Habrá fórmulas distintas de replantear después el orden financiero internacional? Absolutamente. De hecho, en Europa se está hablando de la Next o the New Generation, es decir, la nueva generación de líderes. ¿Por qué? Porque el COVID ha roto la humanidad, picó la humanidad en dos. Ya no podemos conocer, por ejemplo, los modelos de negocio de retail tradicionales, la persona que va al centro comercial, eso se va a ir acabando. La gente debe de entender que hay un virus y van a comenzar a salir virus que van a afectar no solo a modelos comerciales, sino modelos políticos. ¿Cómo los países van a afrontar las crisis? Al finalizar esta pandemia, que probablemente sean 2-3 años, con suerte de que tengamos una vacuna y que sea comercializable. Bueno, imagínense. Universal, sobre todo. Universal y que sea de gratuita, fácil, dice gratuita. el O sea, general. si los países no tienen partidas económicas de emergencia para comprar cantidades considerables de la vacuna y poderla aplicar, yo creo que esto es una crisis que va a durar por lo menos 2-3 años, esto que estamos viviendo. Entonces los países, las verdaderas ideologías, embajador, son aquellas donde puedan demostrar de manera efectiva que sí les interesa la salud del pueblo. Bueno, ya en la reunión de los grandes finanzas en Davos, en Suiza, se hablaba de un capitalismo, si quería sobrevivir, social. Creo que por esa vía va todo. Correcto. Ya desde hace unos años se viene asomando la tercera vía, que es la vía de centro, quizás de centro izquierda. Derecha a la izquierda, izquierda a la derecha. Exactamente, como los equipos de fútbol. El balón va hacia un lado, hacia las bandas, pero en realidad tiene que ser un mecanismo de conciencia, la ideología tiene que irse transformando. Pero hay tiempo todavía de parar el gol del virus, ¿no? Sí, claro, cómo no. Y la economía va a seguir, por supuesto. Las crisis están hechas para superarla. Con el favor de Dios. Hay resiliencia. Hay resiliencia, claro. Y sobre todo nosotros los venezolanos. Bueno, muchísimas gracias. Hoy conversamos el tema financiero, muy importante, y sobre todo la dimensión económica, con nuestro amigo de siempre, especialista en temas internacionales, Ignacio Sánchez. Y ahora pasaremos a otra dimensión, que es la médica, con un especialista que ha escrito mucho, por cierto, en materia de medicina. Con la actualidad de los mercados internacionales es evidentemente económico. Ahora pasamos a la parte médica. Un infectólogo, el doctor Santiago Bachi, hemos hecho mucho sus escritos y lo hemos tenido acá. Vamos a profundizar sobre todo el tema de la vacuna, de la cual se habla que es el único antídoto posible. Ya regresamos.